gracias, Pere, por estar aquí esta mañana. Buenos días. Hola, muy buenos días. Entendemos, por lo que leo en el comunicado de prensa de hace unos momentos, que interpondrán acciones legales contra el INE en México. Yo le pido que retomemos la llamada mañana con mayor amplitud, pero en este primer momento, ¿qué es lo que tiene que decir la empresa que representa? Básicamente que estamos sorprendidos, consideramos que es totalmente arbitraria esta restricción del contrato, consideramos que no se nos ha dado realmente una oportunidad para poder entregar el sistema y realmente, a pesar de que había una preentrega el 14 de diciembre que no se pudo realizar, eso fue por causas absolutamente imputables al INE. Básicamente el INE tenía que darnos una serie de requerimientos funcionales de cómo tenía que ser el sistema. Esos requerimientos funcionales se suponía que debían estar en el momento de la firma del contrato. Y lo que hemos visto es que no estaban preparados, han tenido que hacer este análisis de requerimientos. En el mes de enero todavía estaban dándonos requerimientos y, por lo tanto, esta fecha del 14 de diciembre de entregar el sistema era absolutamente inviable ante este retraso por parte del INE de entregar los requerimientos. A pesar de ello, nosotros nos comprometimos a tener este sistema en marcha para el 3 de marzo, que es cuando comienza el periodo de campaña, es el momento importante en que hay que tener el sistema en funcionamiento. Y por eso nos sorprende que, a pesar de esta garantía que les dimos al INE de poder entregar el 3 de marzo el sistema, teniendo en cuenta que ellos lo habían cumplido con la parte de requerimientos, se nos haya cancelado el contrato. Además, consideramos que si realmente la voluntad real por parte de algunos miembros del INE fuera la de tener un sistema de fiscalización efectiva para la fecha de 3 de marzo, lo más lógico hubiera sido que hubieran mantenido nuestro contrato, hubieran podido ver si realmente somos capaces de entregar el 3 de marzo y, en caso de haber tenido dudas, hubieran implementado cualquier mecanismo adicional de contingencia en paralelo a darnos la oportunidad de entregar nuestro contrato. Eso es lo que nos ha llevado a pensar de que tal vez hay razones ajenas a lo que sería el contrato y a la propia parte técnica del proyecto que han llevado al INE a tomar ese tipo de decisión. Es fuerte esto que dice Pere Valles como una posibilidad, evidentemente. Sí, realmente es fuerte y es una situación para nosotros extremadamente desagradable, pero la verdad es que desde el inicio del proyecto las dificultades que ha habido en la gestión con el INE, el hecho de que el INE se haya comunicado con nosotros a través de los medios de comunicación y no directamente con nosotros, el hecho de que hayan cambiado los requerimientos, hayan pasado de 23, que es lo que estaba en las bases de licitación, a más de 100, y que nos hayan dado los requerimientos con tanta tardanza, nos hace pensar que realmente no hay una voluntad real de que este proyecto sea un proyecto de éxito. Bueno, en un tema fundamental para un país, para cualquier país, pero para un país como México, que viene de escándalos importantes respecto a la fiscalización y transparencia de los procesos electorales, la oferta principal que se dio para este proceso 2015 era precisamente tener fiscalización en línea, fiscalización y procesos que van acompañados de una tecnología moderna electoral y que en este caso, pues ustedes iban a desarrollar, ahora lo dejarán de hacer. No nos metemos en este instante sobre la miga misma de las razones por las cuales decide el INE. Solo me despido y le vuelvo a invitar para que mañana podamos escucharlo más ampliamente. Solo me despido diciendo si, como especialista en la materia, considera que el INE podrá con prontitud tener un servicio que no será el de ustedes, sino de otra empresa para hacer lo que ustedes iban a hacer. El INE va a intentar hacer el desarrollo de forma interna. Por la información que tenemos, creemos que el sistema que van a tener no va a cumplir con la ley y nosotros estamos dispuestos, a pesar de la restricción del contrato por parte del INE, de continuar nosotros internamente este desarrollo y el 3 de marzo poner a disposición de los partidos políticos y del público en general y de peritos y expertos internacionales nuestro sistema para que lo puedan comparar con el sistema que ha desarrollado el INE internamente y para que se pueda ver de forma pública y clara que nuestro sistema es un sistema que sí que cumple con la ley y que el sistema que desarrollará la línea internamente es un sistema menor que cumple parcialmente con la ley y que no va a poder hacer una fiscalización efectiva de las campañas políticas. O sea, ustedes están dispuestos, a pesar de que les quiten el contrato, de hacer el desarrollo solo para que los comparen. Correcto, para poder demostrar básicamente que realmente no fueron razones técnicas las que llevaron a la rescisión del contrato, sino que hubo razones de otra índole, fuera del ámbito puramente técnico. Razones de otra índole. Pere Valles, ¿en qué está pensando? Bueno, nosotros obviamente somos una empresa de tecnología, no entramos en temas de política, pero trabajamos con gobiernos de todo el mundo, hemos trabajado en 37 países de todo el mundo, hemos visto todo tipo de situaciones y hay veces que en ese tipo de instituciones pues hay intereses políticos que son contrapuestos y hay veces que hay lo que se llama stakeholders o participantes en ese tipo de proyectos que no tienen
los intereses absolutamente alineados. Obviamente, como bien comentabas, este es un proyecto de máxima importancia, el tema de la fiscalización del gasto de los partidos políticos, y puede haber intereses de otro tipo que no quieran que este proyecto salga adelante. Qué barbaridad, pues es todo un tema y bueno, pues ojalá que podamos conversar mañana más ampliamente. Pere Vallés, CEO de Citel, esta mañana en esta conversación. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por dar la oportunidad de explicarnos. Al contrario, estamos al habla para seguir escuchando lo que tengan que decir tanto el INE como ustedes. Gracias y buenos días.